Hola, te saluda el profesor Mario Héctor Vogel. Gracias por tu interés y por participar de este encuentro, donde voy a presentar un diagnóstico organizacional que acabo de realizar utilizando el FODA matemático. Vas a ver aquí cómo fue aplicado esta metodología. Bueno, en Harvard se habla del diagnóstico organizacional. Si tú conoces la trayectoria que yo desde hace 20 años vengo desarrollando en el Club Tablero de Comando, sabrás que en Harvard justamente nació el Balance Scorecard de la mano del doctor Robert Kaplan. Yo tuve el honor de estudiar y de formarme personalmente con él. Aquí justamente nos ves en esta foto. Fue el doctor Kaplan quien me explicó la importancia de un diagnóstico profundo y serio de una empresa antes de comenzar la elaboración del plan estratégico y su posterior ejecución a través del Balance Scorecard. También fue el doctor Kaplan quien me explicó la importancia de utilizar el FODA matemático en lugar del FODA clásico, donde se analizan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esta explicación me causó sorpresa porque yo venía enseñando el FODA clásico en universidades de Argentina y venía aplicando el FODA clásico en las empresas a las que le brindaba servicios de consultoría. Bueno, ahora tengo claro, el FODA clásico no es útil en el diagnóstico. No sirve para analizar la situación en la que se encuentra una empresa o organización pública, una universidad, un hospital. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve? Bueno, primero porque no tiene rigor científico el tradicional análisis FODA. Segundo, no sirve porque es totalmente subjetivo. Se pega en la pared un papelógrafo y se escriben ahí las amenazas, las oportunidades, las debilidades, las fortalezas, y se unen al azar dos elementos, por ejemplo, una fortaleza, una oportunidad, se lo llama fo, fa, do, da, y de una forma totalmente subjetiva. El único criterio es, bueno, porque nos pareció o porque nos pusimos de acuerdo, pero no sirve porque no tiene validación matemática, no tiene rigor científico. No sirve porque el listado se crea preguntándole a las personas qué recuerdan como fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza. O sea, ese listado se construye con la memoria de las personas, lo que no se recuerda ahí no va. No sirve entonces porque no tiene validación matemática. Concretamente, amigo, amiga, el FODA clásico no es serio y no es profesional. Yo sentí vergüenza de seguir enseñándolo y sentí vergüenza de aplicarlo y por eso no lo volví a hacer nunca más, ya hace casi 20 años. Entonces, ¿qué herramienta utilicé en este diagnóstico? Bueno, el FODA matemático. Analicé las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero las analicé matemáticamente. Vean un ejemplo de la matriz del FODA matemático que me permitió analizar los problemas en base a la severidad o gravedad, en base a la urgencia de ese problema y la tendencia, qué pasa si yo no me ocupo de ese problema, y un score matemático en base a fórmulas que presenta este software. Bueno, esto me permite tomar decisiones más objetivas basadas en los números y no en la intuición solamente. Otra herramienta que utilicé también dentro del FODA matemático para analizar matemáticamente el comportamiento de estas variables, porque el FODA matemático es mucho más serio, y espero que lo estés viendo, que el FODA clásico. Bueno, en un plano cartesiano pude sintetizar las oportunidades, amenazas, las fortalezas y debilidades y cruzando dos vectores pude identificar qué lugar ocupa esta empresa en base a su análisis matemático. En este caso, que no es el caso de la empresa que voy a presentar, es un caso a efectos ilustrativos,
estamos viendo de una empresa, esto lo hice hace 15 días, una empresa que está rodeada de debilidades y de amenazas, cuadrante 3, una situación realmente insostenible presentaba esta empresa de servicios, que es una compañía de seguros. Bueno, no es la que voy a hablar en el caso de hoy. Otra herramienta que utilicé también es dentro del FODA matemático, es una herramienta que aplica la teoría general de los sistemas, este principio científico que nos habla de que en un sistema todas las partes están vinculadas entre sí. Esto permite comprender el comportamiento sistémico, causa y efecto, de todas las variables del FODA. Y acá tú puedes ver que, por ejemplo, el buen clima laboral, no lo puedo analizar contra el buen clima laboral porque es consigo mismo, pero sí lo puedo analizar en relación al impacto que va produciendo en el resto de los elementos del FODA matemático. ¿Esto para qué sirve? Para determinar cuáles son las variables más importantes, las que más impacto causan dentro del análisis FODA. O sea, ya no elijo una variable al azar con otra variable al azar, el FO, el DO, el DA, etc. Ahora la selección es objetiva y matemática. Otra herramienta que yo utilizo es las entrevistas estructuradas con preguntas abiertas. Bueno, déjame contarte mi primer sorpresa. Cuando esta empresa me convoca para esta tarea de hacerles el diagnóstico, recibí como información anticipada que esta empresa era líder en el sector del mercado en el que se desenvuelve y que se diferenciaba de sus competidores por la profesionalización de la organización y sus muy buenos resultados en venta y en rentabilidad. Eran o son la número 1 en el país en su sector. Bueno, déjame anticiparte que el resultado del diagnóstico que voy a presentar no confirma estas afirmaciones. Por otro lado, observé que la empresa creció, pero desordenadamente, y he identificado que existen riesgos muy altos a los cuales les sugiero prestar a los miembros de esta empresa inmediata atención. Sin embargo, las posibilidades de reordenar estratégica y operativamente esta empresa son muy altas, y de hacerlo, les anticipo que para mí es totalmente posible que ellos logren alcanzar sostenibilidad y crecimiento significativo, mejorando su liderazgo, ventas y rentabilidad. Una pequeña introducción antes de mostrarte el resultado. ¿Qué es un diagnóstico? El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso esencial para perfeccionar el funcionamiento comunicacional de una organización. Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para descubrir sus fortalezas, sus problemas, sus áreas de oportunidades y amenazas, con el fin de corregir o aprovechar las mismas. Mira, déjame darte un ejemplo. Como ser humano, tú te puedes sentir muy bien, mirarte en el espejo y decir, qué bien que estoy. Pero si tú no haces un análisis de sangre, un análisis de orina, no conoces la química de tu cuerpo. Puedes tener diabetes, triglicéridos, en fin, puedes tener una serie de problemas que aún tú no conoces. Bueno, algo similar es el diagnóstico de la organización. Puedes ser líder, puedes tener muy buenas ventas, pero pueden estar ocurriendo situaciones internas en tu organización que no conoces. Entonces, el diagnóstico en el ser humano, a través del médico y su análisis de sangre, o en la empresa, a través de un profesional externo que lo puede realizar, va a permitir conocer esos problemas, esas áreas de oportunidades y amenazas. ¿Qué técnica yo utilizo?
Bueno, el diagnóstico lo realicé reuniéndome en forma privada y en base a entrevistas estructuradas con preguntas abiertas que le efectué a cada gerente y a cada jefe de área. Ahora, también te pregunte, ¿por qué seleccioné entrevistas estructuradas con preguntas abiertas? Mira, tengo 40 años de experiencia en hacer estos diagnósticos y la experiencia me mostró que aunque los empleados o gerentes tengan muchas ideas útiles acerca de por qué pasan las cosas en su empresa y de posibles soluciones, estas no se evidencian por medio de la observación ni tampoco a través de una encuesta o un cuestionario. Por eso es que muchos, pero muchos diagnósticos fracasan porque las técnicas de observación y de encuestas o de cuestionarios para avanzar en el diagnóstico nunca producen buenos resultados. Se requiere hacer entrevistas estructuradas para llegar a la profundidad de los problemas, a la causa raíz de los problemas. Mira, en años entonces que hago estas entrevistas a gerentes generales, gerentes de áreas, yo sé que hay una mina de oro de información dentro de cada gerente, dentro de cada empleado, pero hay que darles la oportunidad de expresarlos y compartirlos. En mi caso, cada entrevista llevó entre 1 y 2 horas en privado. ¿A quiénes entrevisté? Bueno, al propietario de la empresa. Es un emprendedor de 40 y pico de años, un hombre que tiene altas habilidades para la venta. A su gerente general y a cada uno de los gerentes de área y a los jefes de área de la empresa. ¿Qué problemas logré descubrir? Bueno, detecté problemas que comprenden todas las debilidades, amenazas y riesgos. También detecté fortalezas y oportunidades. Cada uno de ellos, cuando terminó mi proceso de entrevistas estructuradas, lo presenté al gerente general, me reuní con él durante 3 horas y fuimos analizando y validando matemáticamente cada descubrimiento. Y el mismo gerente general fue quien, una vez que yo le expliqué la metodología, él le fue asignando un valor a cada uno de estos problemas. El listado de FODA matemático que le entregué al gerente general y al propietario presenta la lista completa de cada uno de los problemas, fortalezas y oportunidades matemáticamente analizados, y en ese listado se puede ver la priorización por puntos de mayor, más grave al menor, para que puedan comenzar a trabajar en función de esta situación. Hay riesgos graves. Mira, te voy a presentar 2 de 18 riesgos graves, todos muy graves. Y quiero alertar a lo que viene ahora. Hay empresas que corren riesgos, pero no se dan cuenta que si un jefe, un gerente, un empleado es despedido, puede hacerles una denuncia en base a estos riesgos. Incluso un mismo cliente enojado, conocedor de estos riesgos, puede hacerle una denuncia a esta empresa. Y esto va a afectar la reputación negativa de la organización. Bueno, ¿cuáles son estos 2 riesgos graves de los 18 riesgos serios que detectamos? Primero, riesgo de clausura municipal. Ellos tienen un edificio de 5 pisos y no tienen licencia de funcionamiento. Nunca la han tramitado. Si mañana cae un inspector municipal, les clausura el edificio en el acto. También tienen sistemas faltantes contra incendios, faltan matafuegos y algunos están vencidos. Bueno, les falta señalización dentro de su almacén y dentro del edificio. Tú no sabes en caso de incendio cuál es la puerta de salida. Y hay malas prácticas en el almacenamiento. Otro riesgo es penal. El 50% de las ventas que ellos hacen, las hacen sin emitir facturas. Acá el riesgo es por evasión y elusión tributaria. La pena se paga con cárcel. Bueno, déjame contarte que el propietario emprendedor, cuando tomó conocimiento de estos riesgos, en el acto pegó un grito
y le pidió al gerente general una inmediata reunión con el abogado y con todos los profesionales de la empresa para buscar solución a los riesgos. Bueno, te mostré dos, pero hay muchos más. Es un paso adelante de este emprendedor. Esta es la plantilla que les preparé en Excel. Las variables son confidenciales. Cada variable, fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza, tiene una relevancia que es calificada matemáticamente. Tiene también un impacto en la sostenibilidad de esta organización y en el crecimiento significativo de esta organización. La sumatoria de estos valores arroja una sumatoria de puntos que da información de cómo esta impacta sobre el total del área, de la fortaleza o de la oportunidad o debilidad, y cuál impacto sobre el total general de este análisis de FODA matemático. Esto permitió obtener un plano cartesiano. Yo aquí te muestro reducido un gráfico. Este gráfico nos permite mostrar que la empresa tiene buenas oportunidades sobre sus amenazas, eso es muy importante, pero se ven frenadas por la gran cantidad de debilidades que tiene sobre sus fortalezas. Esto se representa en el plano cartesiano, un punto XY, con un punto de congruencia muy bajo ahí en el cuadrante 4. Y esto refleja la situación difícil de debilidades, amenazas y riesgos por los que está pasando esta organización. Mi recomendación: yo le recomendé al propietario, al gerente general, que de inmediato se enfoquen en los 18 riesgos graves y en las debilidades y amenazas cuyo score en el listado del FODA matemático estén entre 125 y 80, que son las más graves que tiene esta organización. Ahora, la relación entre oportunidades y amenazas es muy favorable para la empresa, porque tiene muchas más oportunidades que amenazas. Esto anticipa que si ellos mitigan o eliminan estos riesgos que yo les presenté, van a poder crecer en forma sostenible y crecimiento. Mira, el objetivo es poder pasar ese punto rojo al cuadrante 1, al cuadrante de arriba, que está lleno de fortalezas y oportunidades, en lugar de estar entre oportunidades y debilidades. Bueno, esto por lo que hablamos con el gerente general y el propietario. Pasado mañana tengo una reunión para tratar este tema. Probablemente en 180 días lo podamos lograr. Bueno, ahora hablemos del análisis, de la gravedad, urgencia y tendencia de estos problemas. En el diagnóstico, a mí, además de descubrir los riesgos, las debilidades y las amenazas, las fortalezas o las oportunidades, a mí me gusta conocer cuál es la gravedad, cuál es la urgencia y cuál es la tendencia de cada una de las variables. Para esto tengo otra plantilla de Excel que me permite luego graficar cuántos riesgos graves, cuántos riesgos menos graves, menos todavía, y algunos que son muy leves. Los leves se resuelven en una semana, en 15 días o en un mes. Bueno, con esta plantilla del FODA matemático analizo la gravedad. ¿Qué tan grave es un problema? ¿Cuál es su urgencia en resolverlo? ¿Y qué pasa en la tendencia? ¿Qué pasa si no lo resuelvo? Matemáticamente, una fórmula que ya trae el software me permite sacar el score y analizar la prioridad para resolver ese problema. Yo le presenté al propietario y al gerente general un listado ordenado por prioridad, donde ahí van viendo cuál es la prioridad número 1, la 2, la 3, la 4, para trabajar en base a las mismas. Bueno, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué tiene la empresa esta situación? Veamos. La empresa, como ya te lo anticipé, creció desordenadamente. Su principal foco desde su creación estuvo en vender, vender y vender. Y esto está bien porque quien crea la empresa es un emprendedor sin formación profesional y él se concentró en lo que él mejor sabe hacer, vender. Y a medida que fue vendiendo, fue creciendo y sin buscarlo, él se convirtió en su rubro en la empresa líder en ventas y en rentabilidad.
Este hombre empezó a importar productos de otros países, India, China, etcétera, y esos productos de muy buena calidad fueron fácilmente absorbidos por los comercios dentro del país, en el interior y en la capital. No les resultó difícil vender y expandirse. Poco a poco tuvo que ir buscando gente que lo acompañe, personal, luego jefes, luego gerentes, pero sin embargo, aunque sus gerentes les hablaban de los problemas, él no ponía foco en la gestión y su desorden iba creciendo año a año. ¿Tú conoces empresas que están en esta situación? Líderes y desordenadas. Bueno, esta es una y yo conozco varias más. Hoy el propietario ha buscado por primera vez en 5 años asesores externos con la posibilidad de reordenar su empresa, la cual es muy alta la posibilidad de reordenarla, al igual que seguir aumentando sus ventas. Me contaban en privado algunos de sus gerentes que en 5 años este hombre jamás llamó a un consultor y jamás hizo una capacitación porque para él eso era caro, eso era gastar dinero. Entonces no quería saber nada, ni de consultores ni de capacitación. Bueno, así pasó lo que pasó. Es como que él nunca hubiera ido al médico en estos 5 años, ¿verdad? Propuestas de mejora. Mira, yo acostumbro al finalizar cada diagnóstico que yo hago a compartir mis conocimientos ofreciendo algunas propuestas de mejoras que luego cada uno explora si la va a implementar o no. Ya lo pueden hacer solos incluso, algunas pueden hacerlo conmigo o con otros consultores que hay muy buenos en el país. Bueno, te presento algunas de las propuestas, son 7. La primera propuesta es un programa para lograr la conversión de los actuales clientes en aliados estratégicos, para aumentar las ventas en un 20% en 6 meses. Bueno, para que los clientes actuales, en lugar de seguir comprándole a ellos y a los nuevos competidores que han surgido en el mercado, dirijan sus compras solo a ellos, o sea, a esta empresa. En este programa se presenta la estrategia de marketing Aliados para el Crecimiento Común. No es una estrategia creada por mí, está en Harvard, pero permite transformar la cartera de clientes actuales en aliados estratégicos y les aporta a los clientes suficientes motivos para comprar solo a su empresa. Es un muy buen programa de crecimiento rápido. Pero otra propuesta, un plan de integración del equipo de jefes y gerentes bajo el modelo de la sincronización estratégica. Bueno, mira, la idea es cambiar y mejorar el actual modelo de trabajo donde cada jefe solo se ocupa de las actividades y las metas de su área, jefe o gerente. Nadie se ocupa por las actividades y las metas de las otras áreas. Es como si se trabajara en quintas o en feudos. El plan de presentación presenta un modelo de sincronización a través de la cual los gerentes y jefes comprenden que las actividades de un área están vinculadas con las actividades de otro área y que lograrlas requiere el apoyo de todos. Esto no se gana dando una orden, trabajá con este área. Eso dura un día, 2 días, al tercer día se vuelve a la quintita o el feudo. Hay que tener un plan de integración. Otra propuesta, un plan de desarrollo del área del marketing digital que incluya un programa de mejora de la página web y su transformación con la creación de un e-commerce con un programa de aprovechamiento de las redes sociales para atraer nuevos clientes, vender y aumentar el branding. Para eso, para atraer nuevos clientes y mejorar las ventas, la imagen y el branding. Mira, yo hace años que vengo aplicando esta estrategia de marketing digital en empresas que fabrican y venden a empresas y a comercios. A ver, los vendedores, ¿qué hacen? Van por la calle. Si ven un comercio, entran y ofrecen su producto. ¿Y cómo consiguen a otro cliente? Caminando. Van por la calle y ven si encuentran a otro comercio y le ofrecen los productos. Pero si el vendedor no dobla en la esquina hacia la derecha o hacia la izquierda,
pierde de ver los comercios que están a los costados. Bueno, el marketing digital hoy ayuda a encontrar a todos los comercios. Es fácil. Tú tienes celular, yo tengo celular, todos tenemos celular. Y aunque entramos a Facebook a ver solo información de nuestra familia, si vemos un aviso que capta nuestra atención, le hacemos clic. Tú le haces, yo le hago, todos le hacemos. Hoy hay personas que viven pegadas al celular. Algunas duermen con el celular. Lo mismo, atiendo también a algunas distribuidoras o empresas que le venden al público, business to consumer. Y también se consiguen los clientes por la red social. Hay que actualizarse en esto, es muy fácil de hacerlo. Otro plan es crear el plan estratégico de la organización, elaborando la visión de futuro compartida con los jefes de área, redactando misión y definiendo los valores y los objetivos. Yo utilizo el método científico. El método científico me permite conocer los 8 hechos que anticipan los gérmenes del futuro. Y esto me permite analizar oportunidades futuras que hoy no existen y analizar riesgos futuros o amenazas futuras que hoy no existen y que el FODA matemático o el FODA clásico no pueden descubrir, porque se concentran en el presente y no en el futuro. Hacer un plan estratégico con matrices del pasado, como hoy se hace en muchos lugares, no aporta valor al futuro. El éxito del pasado no garantiza el éxito del futuro. Y lo peor de todo es usar el FODA para el plan estratégico. Porque tú cuando listas en el papel una fortaleza, ¿cuál lista? ¿La que conoces hoy o la del futuro? La que conoces hoy. Cuando listas una oportunidad, ¿cuál lista? ¿La que conoces hoy o la del futuro? La que conoces hoy. Entonces tú con lo que hoy conoces no puedes crear un objetivo de futuro. Eso está mal. Yo estoy cansado me piden segunda opinión profesional de planes estratégicos y le digo, da vergüenza ver su plan estratégico. No, pero mire que lo hizo la universidad tal, el centro de negocios tal. Sí, pero usaron el FODA y el FODA en el plan estratégico no aporta valor. En fin. Otra propuesta fue crear el POA, el Plan Operativo Anual, para crear el modelo de alineación estratégica de actividades de cada jefe de área o de cada colaborador. Aquí es donde creamos objetivos, creamos indicadores de gestión de cada área y el plan mensual de trabajo. Mira, cada objetivo necesita 3 indicadores. Un objetivo, 3 indicadores. A ver, miremos esto o escuchamos. Quiero aumentar la venta. Le defino una meta, 20%. Ese va a ser mi objetivo. Pregunto, ¿hay que lograrlo? Claro que hay que lograrlo. Requiere un indicador de eficacia. Ahora, ¿hay que lograrlo a cualquier costo? No, hay que lograrlo con los menores recursos posibles. Requiere un indicador de eficiencia. Ahora tengo 10, 20, 30 vendedores. Todos van por la calle, todos gastan dinero en viáticos, todos tienen un sueldo, todos tienen una comisión. ¿Son todos iguales? No, unos venden más, otros venden menos. Entonces tengo que analizar la productividad. Requiere un indicador de productividad. Y si tengo una fábrica y tengo obreros trabajando, requiero el indicador de productividad industrial. Y si tengo empleados administrativos, todos trabajan igual, no, requiero el indicador de productividad laboral. 3 indicadores para un objetivo. Es muy fácil hacerlo y muy fácil tener el control de gestión en Excel. El último, crear un plan de capacitación para los vendedores. ¿Para qué? Para que comiencen a capturar nuevos clientes. Todos los que van a venir de redes sociales se los vamos a dar para que los visiten. Para que vendan más a los clientes actuales, para que los fidelicen y para que vendan los productos que se mantienen inmovilizados en el stock, que no tienen rotación y que a la mayoría de los vendedores ni se preocupan por rotar lo que menos se vende. Amigo, amiga, gracias por escuchar este video. Ojalá que sea útil para ti. A mí me gusta compartir el conocimiento.
Si fue útil para ti, tal vez lo sea para tus amigos o colegas. Reenvíale este video, tal vez ayudes a alguna otra persona. Y este es el concepto, compartir el conocimiento. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Te saluda el profesor Mario Héctor Vogel.